Un saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, esperando que nos acompañe en su misericordia en este estudio para que sea bendecido con palabras suyas, palabras de la que permanece para siempre. Así que gracias a Dios por este día y nos ayuda el Señor en lo que hoy día vamos a hablar. El estudio del día de hoy, como siempre, tiene un título y es el siguiente: Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y esto está en Mateo 24, versículo 36. Así que respecto al día y la hora de la venida del Señor nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino el Padre solo. Si hay un evento importantísimo que aguardamos, es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Más se encuentra inserto, según los propósitos de Dios, en un día que Dios ha querido ocultar, no lo ha dicho qué día será. Eso es muy obvio, pero lo destaco porque por años de leer la Escritura, Dios nos revela en ningún momento en las Escrituras el día en que Él regresará. Lo que sí sabemos que vendrá, y se nos dicen las profecías y las cosas que ocurrirán antes de su venida. Es el caso, por ejemplo, en Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. No lo voy a leer completo, sino que lo dejo para el registro de los que quieran leerlo. Solamente diré que este texto habla acerca de la profecía que se le explicó a Daniel, que consistía desde el tiempo en que ellos fueron cautivados por los babilonios y luego pasaron a manos de los persas. Estableció un periodo largo que se conoce el periodo de las 70 semanas, que eran al final año, ¿cierto? Y que sería el periodo en que Israel estaba cautivo. Y dentro de este periodo de cautividad se revela que vendría un Mesías. En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, Dios ha querido poner fin entre el pueblo y la ciudad la prevaricación, faltar a la verdad respecto a la enseñanza, a la doctrina, y concluir el pecado, y luego habla de una expiación y expiar la iniquidad. Dios ha propuesto en este periodo de 70 semanas acabar la prevaricación, la enseñanza errónea respecto a la verdad, acabar con el pecado y expiar la iniquidad. Para expiar la iniquidad tiene que haber un sacrificio. Y para traer la justicia de los siglos, además de sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, lo cual entiendo, probablemente se refiere a ungir al lugar santísimo. Entonces aquí se dice que en el verso 25, sepa pues y entiende que de la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ustedes saben que por orden de Ciro, Darío y Artajerje, los israelitas pudieron volver finalmente al territorio. Después de haber estado cautivos en Babilonia, fueron pasando a manos de los otros reyes importantes que hubieron. Finalmente, ellos volvieron al territorio. Se puede leer Esdras, Nehemías. Y esto es la última semana de las 70 que Dios estableció de vida para el pueblo de Israel. Él estableció ese periodo, y si al final de ese periodo viene la destrucción de la ciudad y del santuario, está claro de que ellos irían a exilio. Fíjense, estando en exilio, Daniel se le revela de que ellos después de 70 semanas también irían a exilio y que el Mesías aparecería y sería muerto. Bueno, sigamos entonces avanzando. Tiempo después de esas declaraciones, el Señor Jesús revela lo siguiente. Esto lo cito por lo siguiente, porque dice que el Mesías se le quitaría la vida y después vendría la asolación. Alguien como el Mesías está impuesto de lo que sabe Daniel, que vendría el Mesías, estaría presente y hablaría de una asolación futura, porque el Mesías se manifiesta para traer la buena nueva de salvación, pero como profeta, que es también de Dios, el mayor de los profetas, porque por él Dios creó todas las cosas también, establece que hay 2 eventos destacados que los mencionamos recién. Y Jesucristo, antes de padecer, miren lo que dice en Mateo 23, versículo 29. Dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ay de vosotros, henchid la medida de vuestros padres, es decir, la maldad,
serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Tanto aquí yo os envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. Y luego aquí quiero que se concentren en lo que vamos a leer, versos 36 al 39, más todavía. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces Dios está diciendo que ellos habían obrado en contra de los que los habían amonestado anteriormente, porque les dice que ellos son hijos de aquellos que mataron a los profetas, que los amonestaron. Y en la maldad de sus padres los habían igualado. Les llama serpiente, víbora, ¿cómo evitaréis el juicio en el infierno? Y a los sabios profetas que Dios le envió los acusa de que los mataron también y los perseguirían incluso de ciudad en ciudad. Para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual mataste entre el templo y el altar. Y dice, de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación, es decir, esa generación que estaba escuchando al Señor Jesucristo. Y luego dice, y es lo más importante que estamos leyendo, porque la profecía de Daniel que decía que el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario, que dice en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces dice Jesús? Quise juntar tus hijos como la gallina junta los pollos debajo de su ala, y no quisiste. He aquí vuestra casa, se refiere al santuario, os es dejada desierta. Por tanto os digo que de ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Jesús está anunciando que el santuario, tal como la profecía de Daniel decía que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad del santuario, aquí nuestro Señor Jesús estaba impuesto a esa profecía porque por medio de él Dios creó todas las cosas. No es un profeta, es más que eso, creador de todas las cosas, hijo de Dios. Dice, he aquí vuestra casa dejada desierta. ¿Por qué? Por un príncipe, un pueblo que va a venir a destruirlo, ¿cierto? Como se sabe y lo que hemos estado estudiando. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito que viene el nombre del Señor. Y además añade en el capítulo que sigue, capítulo 24, verso 1, en concordancia con la profecía de Daniel, miren lo que dice él. Salió Jesús, iba hacia el templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de la Oliva, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y aquí deberíamos estar atentos nosotros para también aprender o recordar. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambre y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará o se enfriará. Más el que perseverare, se entiende en la fe hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por el testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, es decir, este ejército que rodea la ciudad para destruirla, dice, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es el lugar santo al que se refiere aquí? Se refiere al santuario. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y de lo que en el terrado, no, dice, no descienda a tomar algo de su casa. Tal como la profecía de Daniel lo decía, dice, el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario. Es decir, se vence a la gente del territorio que se viene a tomar y después se consolida el dominio sobre la ciudad y sobre el santuario. Por eso dice, cuando viene la abominación del asolamiento, ¿qué es asolar? Es destrucción, dejar destruido.
el santuario, que fue dicho por Daniel profeta, la acabamos de leer y la acabamos de recordar, que estará en el lugar santo, en el santuario dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús está advirtiendo lo que Daniel dijo. El pueblo de un príncipe que venir destruirá la ciudad del santuario. Entonces aquí dice también, cuando viene la abominación de asolamiento, asolamiento significa destrucción, asolar es destruir. Cuando viene la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, en el santuario de Israel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí el Señor está profetizando para decirles, cuando vieran el santuario a punto de ser destruido, huyan. Los que están en el terrado o terraza, no desciendan a tomar algo a su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás para tomar su vestido, más hay de las preñadas y de las que vienen aquellos días, y sabrá que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue del principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán recortados. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí no creáis, porque se levantan los falsos cristos, falsos profetas que darán señales y prodigios de manera que, si es posible, engañar aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí advirtió que luego que Él fuera a la diestra de Dios, Él está ubicando a Israel ante la inminente venida de una asolación en Judea, y se les advierte, huyan a los montes, váyanse fuera de la ciudad, ni siquiera vuelvan a tomar algo en su casa. Cuando ellos vienen que se manifiesta la abominación del asolamiento en el santuario, porque es asolado, es destruido por un pueblo extranjero, en este caso los romanos, se establecería el asolamiento sobre el santuario del Señor. Si ustedes se recuerdan dónde estaba ubicado el santuario que Dios edificó para hacer habitar allí su nombre por medio de los que estuvieron con él en esto, David, Salomón y los que después estuvieron a cargo de él. Si nosotros pensamos en que este santuario iba a ser asolado posteriormente, como está diciendo aquí la Escritura, fue algo significativo. Cuanto más si se habló y se advirtió de una asolación que vendría. Esto claramente fue no una buena noticia, sino que era una mala noticia para Israel, que terminando el periodo de las 70 semanas, en la última semana, muere el Mesías finalmente, y el pueblo que viene es un pueblo asolador, romano. Tito, hijo de Vespasiano, tomó la ciudad y también tomó el santuario. Alto precio de sangre. Así que ellos pudieron ser testigos de esta profecía del Señor Jesucristo, porque Él es el que habla de esto. Él les decía, ¿veis todo esto? De cierto que no queda piedra sobre piedra. Así que el Señor Jesús identificó al asolador, al poder romano, hermano de Tito, que trajo esta destrucción, y el pueblo de Dios que estuvo atento a lo que el Señor Jesús advirtió, pudo huir antes de la asolación para poder escapar de ese juicio temporal. Porque no estamos hablando sino de una asolación que ocurrió en el año 70, en el santuario de Israel, cuando fue invadido por tropas romanas y se hizo destrucción de la ciudad del santuario. Al terminar la profecía de las 70 semanas, vino una asolación. Mire qué increíble lo que la palabra de Dios nos revela. Sigo avanzando entonces, hablando también del Señor Jesús, en otro evangelio de esto mismo dice, en Marcos 13, verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya se levantarán falsos Cristos, como hoy también hay. Y cuando oyereis de guerra y rumores de guerra, no os conturbéis, o sea, no nos desesperemos, porque conviene hacerse así, más aún no es el fin. Es decir, lo que ocurrió en el año 70 fue una asolación acotada en un tiempo y en un momento para Israel. Al finalizar las profecías de la segunda semana, vino la asolación por medio de un pueblo extranjero, los romanos, que destruyó la ciudad del santuario, y todo el pueblo pasó a ser siervos de Roma. Entonces dice, cuando oyéis de guerra y rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Mirad por vosotros, porque os entregarán a los concilios en sinagoga y seréis azotados, y delante del presidente y reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes.
Esto es importante. El Evangelio, en los días que el Señor Jesús lo predicó junto con sus discípulos, tuvo confrontación con los concilios, con la sinagoga, con los dirigentes de Israel. Ellos se manifestaron en contrario al mensaje del Evangelio que Cristo predicaba. Entonces, ese era el contexto en que esto se desarrolló. Y el Señor lo advirtió para que no fuera sorpresa este padecimiento. Y dice, y seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos, o sea, para que ellos pudieran no excusarse de que el Señor no les habló ni les notificó lo que había de venir. Y después dice en el verso 10, Marcos 13, verso 10, y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para ser entregados, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y miren lo que viene aquí de nuevo a confirmar lo que estamos diciendo, que nosotros estamos hablando en el contexto, como Cristo explicó, de que antes del fin de la última semana de las 70, el Mesías moriría y el pueblo iría a cautividad. Aquí dice, empero cuando veis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén enterrados no desciendan para tomar algo de su casa. El que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pasáis de las preñadas y de las crímenes de aquellos días, orad que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiera abreviado aquellos días, y esto está hablando de la asolación de Jerusalén, ninguna carne te salvaría, mas por causa de los escogidos que él escogió, abrevió aquellos días. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Y luego habla de la venida del Señor Jesucristo. En el versículo 24 al 27 dice, pero aquellos días, después de la aflicción, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, la estrella del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con mucha potestad y gloria. La misma visión que aparece en Daniel, ¿no? Cuando se presenta ante el anciano, Mesías también como lo vio Daniel en la revelación. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Se le quiere aprender la semejanza, dice, cuando su rama ya se enternece y brota la hoja, conocéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros queréis hacerse estas cosas, conocéis que está cercano a las puertas, de cierto digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. Es decir, la asolación del santuario y la cautividad de Israel en manos de los romanos es una cosa contemporánea que a ellos les ocurrió, pero el Señor lo inscribió dentro de un periodo de fin de mundo. Luego de esa asolación, luego de esa destrucción, que ellos vendrían, el Señor se manifestaría. Pero sí se sabía que el día y la hora nadie lo sabría. Por eso el título del estudio. Verso 32 de Marcos 13 dice, empero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está claro, ¿cierto? Los ángeles no lo saben, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Velad porque no sabéis cuánto será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dijo ocultar a sus siervos, a cada uno según su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Imagínense, porque cuando viniere, de repente, no os haya durmiendo. Y estas cosas que os digo, a todos las digo, velad. Esa es la lectura de Marcos 13 que hemos hecho hasta el versículo 37. Estamos diciendo que las personas que en el tiempo de los apóstoles, cuando estaban con Cristo, ellos veían la asolación de Jerusalén como algo que había Dios determinado y que vendría. El pueblo en príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Es algo que ellos estaban aprendiendo a comprender. Daniel tuvo que ser explicado por el Señor en esto. Él tuvo que entender de que terminando la profecía de las 70 semanas,
al final de ella, en la última semana, vendría una asolación y la muerte del Mesías. Por eso esta relación con el fin del mundo, en los evangelios cuando se refiere a los eventos finales del Señor, asolación y la venida del Señor Jesucristo. Leo también en Lucas 19:37, cuando llegasen cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios y a gran voz por todas las maravillas que habían visto hacer nuestro Señor, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: digo que si estos cayeran, las piedras clamarán. Y como llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella, y esto es importante. ¿Por qué podría estar llorando el Señor Jesús en la ciudad? Porque se acordó de lo que dijo Daniel: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero la destrucción del santuario no fue por capricho de Dios, sino porque ellos desecharon al Cristo el tiempo de su visitación. Ya anunciaban los profetas y después el mismo Cristo predicó en esta ciudad y en este santuario. Y ellos lo desecharon, lo reprobaron como impío para ellos y lo mataron en la cruz como que fuera un pecador o un criminal. Al Cristo, el Mesías, el que traía la salvación y la expiación de los pecados. Entonces, el Señor, sabiendo que la ciudad iba a ser destruida por cuanto a él lo iban a tratar impíamente, malvadamente, igual se compadece por la ciudad. Verso 41, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, sí, también tú conocieses al menos este tu día, lo que toca a tu paz. Porque cualquiera que ya conocía la profecía de la 70 semana de Daniel sabría que Jesús se estaba refiriendo a él como el Mesías de esa última semana de la profecía, porque se le quitaría la vida al Mesías y vendría un asolador. O si también tú conocieses al menos este día lo que toca a tu paz. ¿Por qué le dice lo que toca a tu paz? ¿Qué es lo que les trae paz? ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué cosa podría traerles paz con Dios? Que sino que ellos creyeran en el Mesías que Dios traía, el Cordero que Dios manifestó en Cristo para expiación de los pecados de Israel y de todo el mundo. Mas ahora está encubierto de sus ojos. O sea, ninguno de ellos veía las dos cosas importantes que se habría de manifestar en esos días de la última semana de la 70 de Daniel: un asolador, pero también el Mesías. Y el Mesías sería muerto también. Pero estaba encubierto de sus ojos. O sea, Dios no se lo había revelado. Dice: porque vendrán días sobre ti, hablando de la ciudad, y tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, y de todas las partes te pondrán en estrecho. Esto ocurrió en el año 70, la destrucción. Y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, ¿quién les visitó esa última semana de Daniel? ¿No fue el mismo Hijo de Dios, creador junto con el Padre de todas las cosas, en quien habita la plenitud de la divinidad? No conocieron el tiempo de su visitación y desecharon al Mesías. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está: mi casa, casa de oraciones, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús, entonces, conocedor de que él era el Mesías de la última semana de Daniel, empieza a enseñar también cosas como esta. Lucas 21:5. Y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús está hablando de Daniel cuando dice que sería destruido por un pueblo, un príncipe que ha de venir, la ciudad y el santuario. Entonces Jesús empezó a anunciar la destrucción en base a lo que Daniel había dicho antes, como en la última semana vendría la asolación sobre Israel, que sería talada con asolamiento posteriormente. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cómo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas comenzaren a ser hechas? Entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis de guerra y sediciones, no os espantáis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, mas no es el fin. Y es verdad, han habido muchas guerras de eso, pero no es el fin.
Entonces les digo, se levantará gente contra gente, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en varios lugares y pestilencias y espantos grandes, señales del cielo. Bastante que todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes, le está hablando a los discípulos Jesús, y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será, dice, para testimonio. Poned pues en vuestro corazón, no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, como se ve evidentemente, como ellos hablaron en esos tiempos. No podrán resistir ni contradecir todo lo que se os opondrán, más seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes. Les advierte que sus mismos parientes los iban a entregar, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, eso es lo que el Señor Jesús preveía como cumplimiento a las profecías de Daniel. Más aún un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando vienes a Jerusalén, cercada de ejércitos, ¿cierto? La profecía que habló el Señor antes, sabéis que entonces su destrucción ha llegado, lo mismo, y entonces lo que usted nos puede ayudar en los montes, ya lo leímos, son días de venganza, hay de las preñadas, caerán a filo de espada, habrá señal del sol, la luna y la estrella, los hombres estarán secos, dice, por la expectación de lo que ocurría a la redondez de la tierra, porque la virtud de los cielos serán como día, y entonces verán al Hijo del Hombre, verso 27, que vendrá en una nube con grande potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaran a hacerse, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola, mirad las higueras y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo vosotros, así mismo entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros y por que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, vendrá después hablando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, evitar en el sentido de sobrellevarlas, ¿cierto? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, estimado hermano, todo esto que estoy leyendo aquí habla de lo que el Señor Jesús entendía como Hijo de Dios, que había sido antes anunciado a Daniel. Vendría una asolación. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Y no solo eso ocurriría, que vendría una asolación, sino que iba a morir el Mesías en esos últimos días. Entonces el Señor Jesús estaba él mismo sabiendo que iba a morir, porque se había manifestado en la última semana de Daniel, y él también iba a padecer, por eso la certeza del Señor Jesucristo. Entonces, en las últimas profecías de Daniel se habla de una expiación y se habla también de una asolación que vendría. Los discípulos estaban advertidos de esto y sabían que en algún momento la ciudad iba a ser tomada, y la manifestación de esto es que iba a ser rodeada por un ejército. Cuando esto ocurría, el Señor había dado la instrucción que había que huir a los montes. Eso no es la venida de Jesucristo, sino que es una advertencia temporal en los días en que Roma cercó Jerusalén y la tomó. Y todos los que realmente entendieron esta profecía huyeron de la ciudad para no que los castigos de ellos no les llegaran. Pero respecto a la venida del Señor Jesucristo, aún la seguimos esperando. Eso que ocurrió a la ciudad de Jerusalén en el año 70 por mando de los romanos está anunciado por Daniel, como lo acabamos de explicar. Así que nosotros entendemos claramente que el Señor Jesús, cuando decía que veis todo esto que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al santuario, estaba haciendo alusión a eso que había dicho Daniel, de que vendría un pueblo, de un príncipe que destruyera la ciudad y el santuario. En estos días finales que a nosotros nos ha tocado vivir, ¿qué observamos nosotros? Donde antiguamente estaba el santuario de Israel. ¿Está presente el santuario de Israel o está asolado? Y yo les voy a leer acá cuál es la condición actual, porque el santuario no está en el lugar que estaba antes, en el territorio de Israel. ¿Se ha cumplido entonces, hermano? En la profecía de Daniel dice: se le quita la vida al Mesías, el pueblo viene y destruye la ciudad del santuario. No está el santuario. Arriba de la explanada que estaba antes, hay una mezquita musulmana importantísima. No se adora al Dios de Israel, al verdadero Dios.
al Padre del Señor Jesucristo. No se honra a ese Dios. Ya no es una condición que se puede evitar decir. ¿Qué tenemos que decir? Actualmente el santuario está asolado y abominado. Se adora a alguien que no es el Dios original para el cual se construyó el templo, para el cual Salomón y David quisieron levantar el templo, para el Jehová Dios de Israel. Lo que estoy diciendo no es porque tenga de mi parte predilección por Israel, sino por la misericordia que Dios nos ha tenido, porque ninguno de nosotros es digno de ninguna de las cosas, ni judíos ni gentiles, de conocer a Dios y de entrar en su reino. La salvación es por la misericordia de Dios, por gracia. Pero le hago notar hoy que está cumplida la profecía de Daniel en el hecho siguiente. El Mesías fue muerto por manos de su propio pueblo, mas Dios lo resucitó de los muertos y está a la diestra. El santuario no ha sido reconstruido, no ha sido reedificado, está asolado, tal como dice la Escritura, para que ustedes puedan ver cómo Dios anunció todas estas cosas mucho tiempo antes que nosotros y no habíamos nosotros nacido cuando Dios todas estas cosas las había revelado a Daniel y a los otros profetas con quienes habló, para que nosotros entendiéramos que el Señor Jesús, cuando veía la ciudad de su tiempo en que Él se manifestó, veía que no quedaría piedra sobre piedra porque Él apelaba a lo que Daniel había sido revelado. El santuario sería destruido por el pueblo en principio que ha de venir. Bueno, viendo la solución, no está el templo. Y esa es la evidencia de que Dios abominó ese santuario, porque también ellos, los israelitas, cuando tuvieron el santuario de ellos, lo profanaron muchas veces. La convirtieron en guarida de ladrones, como dice el Señor Jesucristo. Vemos el santuario entonces asolado actualmente, porque no está el templo de Dios ahí. Pero que sí se cumplió de la profecía de Daniel, que el Mesías se le quitó la vida y murió. Y expió nuestros pecados y se presentaba a la diestra de Dios en los cielos, esperando lo que resta de manera a todos sus enemigos por estragos que cuando vengan con gran poder y gloria a resucitar a los muertos y a levantarnos en ese día. Este más o menos fue el orden, la manera en que el Señor Jesús explicó los eventos finales a los discípulos, a lo que había de venir. Si nosotros hubiéramos abierto bien los ojos cuando leíamos Daniel, que se le quita la vida al Mesías, etcétera, etcétera, entenderíamos que el Señor Jesús, por eso, cuando en Jerusalén lloraba por lo que le iba a venir el pueblo de Israel a la ciudad, pero estaba escondido en sus ojos. No le había sido revelada la asolación que vendría a mucha gente, los profetas habían anunciado. Jesús mismo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de decir? Que hoy podemos ver los efectos de esa profecía de Daniel. El Mesías fue muerto. Dios lo resucitó, da testimonio de eso los apóstoles y la misma escritura. Después la diestra de Dios, el santuario sigue asolado, continúa asolado, porque se está adorando ahí, no al Dios de Israel, sino a un Dios de otro pueblo, que no es el Dios verdadero. ¿Por qué digo tanto eso? Porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo. El santuario está dominado. Voy a leer ahora, en Apocalipsis 13:1 dice: y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombres de blasfemia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su cuerpo como un león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es al diablo, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar sobre ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Vemos aquí entonces de que esta bestia que sube del mar tiene potencia para orar 42 meses, y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. El mundo adoró al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo que es semejante a ella, y le fue dado boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Es decir, el tiempo que opera la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es 42 meses. Eso equivale a 1260 días,
que abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Estoy leyendo Apocalipsis 13, verso 6. Y su tabernáculo, los que moran en el cielo. Y le fue dado acercar contra santo y vencerle, y también le fue dada potencia sobre toda tribu, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, el que cuchillo matara, en el serio cuchillo sea muerto. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Y después dice, vio otra bestia que subía de la tierra, que tenía cuernos de cordero, mas hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los morales de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los morales de la tierra por las señales que le ha sido hecho hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia habla y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, siervos y libres, se les pusiese una marca en su mano derecha, en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número de hombre y el número de ella es 666. Lo cual la Biblia ha revelado hasta ese punto este tema y no hay otra relación, nuestro versículo más relacionado a esto. Por lo tanto, que estamos diciendo que todas las señales finales las entendieron ellos, que venían a continuación después de la destrucción del año 70 que vino sobre Israel. Esto dio inicio a todas estas profecías que están enseñadas en el Apocalipsis, la manifestación de esta bestia, la muerte del Mesías en la última semana. ¿Por qué Cristo cuando veía la ciudad lloraba sobre ella? Porque veía esa asolación que había hablado Daniel y los demás no lo sabían, y él lo anunció, que no quedaría del santuario ni piedra sobre piedra que no fuera escrita. Así que ellos estaban muy enterados de los eventos finales que están anunciados en la Escritura. Ellos conocían, los apóstoles, junto con el Señor, que todas estas cosas estaban anunciadas. Por lo tanto, cuando vieran la ciudad que estaba cercada, debían haber huido. Muchos no creyeron a las cosas que el Señor Jesús enseñó y murieron en esa asolación de Roma sobre el pueblo de Israel cuando invadió. Voy a leer en Apocalipsis 16, verso 9, dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi en el cielo aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y brillante. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente. El Señor viene a juzgar en el día en que Él viene en la nube de los cielos a dar el pago a los que no han obedecido al Evangelio que se ha predicado, y lo regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino el furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene en ese día y se manifiesta, se trae el fin de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todas las profecías que habían de cumplirse, lloraba sobre Jerusalén, porque veía su fin, así como también advirtió de muchas cosas relativas al fin del mundo, la manifestación a través de los profetas como Juan de Apocalipsis, de que vendría un gobernante, la bestia, ¿cierto? El dragón le daría ahora potestad para que él obrara en contra del pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy, estas potestades están en pugna. Voy a leer en Apocalipsis 12, verso 1 en adelante, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza corona de 2 estrellas. Estaba toda preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer
estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Es decir, aquí se nos testifica, ¿no?, que el propósito de Dios era que el descendiente de esta mujer que representa el pueblo creyente, de esta descendencia, ¿cierto?, vendría el Cristo, porque habría de venir aquel que regiría todas las naciones con vara de hierro, que fue arrebatado para Dios y su trono, tal como dice la profecía, ¿cierto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todo tu enemigo por detrás de tus pies. La mujer oye el desierto, que es la condición en la que estamos viviendo nosotros, dice al lugar aparejado por Dios para que allí la mantengan por 1260 días. Y luego una batalla en el cielo, dice, donde Lidia, el dragón y sus ángeles más no prevalecen, son echados del cielo. Por lo tanto, él después, el dragón, procura, dándole la autoridad a la bestia, recuperar su terreno acá en la tierra, engañando al mundo. Porque ellos no prevalecieron en el cielo, nosotros le vencimos por la sangre del Cordero. Dice el verso 9, fue lanzado aquel gran dragón, estoy leyendo Apocalipsis 12, verso 9. La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, que es el Evangelio, y no han amado su vida hasta la muerte. O sea, han despreciado incluso el dar su vida, a pesar de todo, dar la vida, para no renegar de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo como Salvador. Por lo cual, alegrados cielos, que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, estamos con un enemigo airado que está vencido, porque nuestros pecados han sido pagados por el Señor Jesucristo con su propia muerte. Nos ha puesto en paz con Dios, pero el propósito de Él es quitarnos la vida. Ese es el propósito de Él. Dios no se lo ha permitido, por eso que hemos estado nosotros perseverando hasta el día de hoy. Por eso que, a pesar de que Él gobierna las mentes de este mundo, no ha logrado todavía a nosotros robarnos la fe del corazón, porque Él es experto en eso, el maligno. Él es el que roba la palabra que Dios siembra en los corazones. Por lo tanto, nosotros estar apercibidos y no olvidarnos de lo que hemos aprendido de nuestro Señor. Entonces, cuando el dragón fue echado a la tierra, verso 13 dice que el diablo, el dragón, persiguió a una mujer que había parido al hijo varón, y le fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, dice, para que la presencia de la serpiente volase el desierto, su lugar donde mantenía por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tiempos y medio tiempo. Y luego vuelve a repetir la misma frase en el verso 15, dice, y la serpiente echó de su boca agua como un río, a fin de que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y solvió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue tirado contra la mujer, José guerra contra la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, la mujer es mantenida por tiempo y medio tiempo, el mismo periodo de potencia de obras que tiene la bestia, cierto que es similar también a 42 meses. Apocalipsis 13, 1 en adelante. Yo me paré sobre la arena de la mar y vi la bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas ella el nombre de blasfemia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Fíjense qué importante que en las visiones de Daniel estas bestias eran mostradas separadas, pero esta bestia que sube del mar está compuesta de todos estos reinos. Es decir, no es solo leopardo ni solo oso, sino que es semejante a un leopardo, pero también como un oso, y su huevo como un león. O sea, tenía las características de Babilonia, de Grecia y de Persia, en las visiones de Daniel. Pero el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad, para que se gobernara la tierra a través de ellos. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra después de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién será semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue boca que hablaba grandezas y blasfemia, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Entonces, que se fijan, 42 meses, 30 días, son 1260 días también, que en otras partes de las profecías son citadas.
Entonces la potencia de obrar está acotada, son 42 meses, es un periodo que solo Dios conoce. Si ustedes quieren saber si esos periodos están cumplidos, si contamos desde la asolación de Israel en adelante, estos 1260 días ya nos hemos pasado de eso, por lo tanto, estos periodos proféticos, 1260 días, 42 meses, apuntan solamente a un evento en que el tiempo que nos resta, después de la muerte del Mesías, de la última semana de las 70 de Daniel, hasta que venga el Señor. Pero como el día y la hora nadie lo sabe, ni Dios lo va a revelar, todo esto resumido en que el periodo que falta hasta eso son 1260 días o 42 meses, o tiempo, tiempo y medio tiempo. Es un periodo de tiempo que va desde la última semana de Daniel, el periodo de los 42 meses que reina la bestia, todo esto como anuncio de los últimos eventos finales de la historia de este mundo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los periodos que van desde la manifestación del Cristo de la última semana de Daniel, desde ese punto hasta el fin del mundo. Pero como el día de la venida del Señor nadie lo sabe, y el Señor no lo va a revelar, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, todos estos periodos son relativamente similares en las cuentas que se sacan. 42 por 30, los 1260 días. Y los 42 meses son periodos proféticos que van hasta la venida del Señor, pero el Señor no ha dicho cuánto equivale eso para esconder el día de su venida. Así que nosotros estaríamos en vano aquí tratando de saber cómo calcular esto para poder conocer el día de la venida. Eso no lo haríamos jamás. ¿Por qué? Porque sabemos que se dice ahora solamente, y lo sabe el Padre, como es el título del estudio. Muchas personas han errado por tratar de ponerle fecha a la venida del Señor. Es el primer error principal que tiene aquel que desconoce la profecía de la palabra del Señor. Y es un error gravísimo. El Señor nunca ha revelado el día en que Él regresa, sino que lo ha manifestado en frases y cifras que, si usted las calcula matemáticamente, no lo llevan a ningún lado, no le llevan a ninguna conclusión. Porque sí, el relato está claro. El Señor viene, y viene en las nubes del cielo el día y la hora que solamente Él sabe. Así que, de más estaríamos nosotros aquí tratando de establecer cómo calcular el día exacto de su venida. Hay muchas iglesias que han caído en ese error, pero el día de la venida lo sabe, como dijimos al principio del estudio, solo Dios. Pero lo importante es que ustedes pueden ver que estos periodos están relacionados con los periodos que sufre la iglesia, en que el dragón persigue a la iglesia, es decir, Satanás procurará a través de múltiples maneras en estos tiempos finales que estamos viviendo de arrebatarnos en la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Nosotros tenemos que perseverar en la fe que hemos recibido. Satanás ha sido echado del cielo, que nos acusaba día y noche, y le hemos vencido por la sangre del Cordero. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer fieles a las cosas que Cristo dijo y que reveló. Por lo tanto, 1260 días, 42 meses y todos los otros periodos que la Biblia cita, nunca vamos a poder saber a qué equivalen porque esconden el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo y Dios eso no se lo ha revelado a nadie, solamente lo sabe el Padre. Es decir, este estudio que hemos hecho hoy día es para que ustedes puedan darse cuenta de que estas frases, 1260 días, tiempo, tiempo y medio, son frases relativas, que no tienen un significado exacto, un numérico, sino que están relacionadas con los tiempos que hablan del pronto regreso del Señor, quiénes son los que actúan en este contexto profético, la bestia, el falso profeta, cuáles son las señales de la venida del Señor, quién es el que es destruido el día de la venida del Señor, quién es vencido, en este caso, Satanás será destruido y la bestia también será destruida. No es el propósito, bajo ningún punto, que nosotros queramos conocer esto con el afán de saber el día de regreso del Señor, eso es un error. Así que lo importante es que el dragón es el que le da este poder, pero finalmente son destruidos en la venida del Señor Jesucristo. Son un periodo acotado que Dios le ha dado, que no se puede convertir a un periodo normal, ya se lo venía explicando de antes, pero sí son la manera que Dios ha querido reflejar el tiempo que ellos van a orar. Sigo avanzando. Dice en Apocalipsis 19, verso 9, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo me paré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos,
que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y su ojo era como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino el mismo, y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le siguen en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente. O sea, el Señor viene a tomar reino cuando vengan las nubes del cielo, segunda venida. Dice, y él los regirá con vara de hierro, y el piso del lagar del vino del furor del aire del Dios Todopoderoso, y en su vestidura tiene un muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a todos los que habían tomado la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. Vemos entonces cuál es el final de la venida del Señor. ¿Qué pasa con la bestia? ¿Qué pasa con el falso profeta? O el inicuo, la bestia, que sube del mar, que el dragón le da potencia de durar 42 meses, y el falso profeta, que había hecho las señales para que la gente tomara la señal de la bestia. En el día de la venida del Señor, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo con azufre. O sea, vienen a su fin. Y finalmente, después de esto, ¿qué ocurre? El capítulo 20 dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió el dragón de aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por 1000 años. Recuerden que lo hemos vencido a él por la sangre del cordero. Y lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que se ha sentado un poco de tiempo. Este es otro tema que vamos a seguir desarrollando quizás en la futura reunión. Satanás se ha atado para que no engañe más por 1000 años, pero después será suelto, será engañar a todas las naciones que estén sobre la de la tierra, porque acuérdense que hay resurrección para salvación y resurrección también de condenación. Hay unos que resucitan para vida eterna y otros que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, aquí también, en este caso, dragón es atado por 1000 años para que no engañe más a las naciones, pero luego vendrá la resurrección de los impíos, de los injustos, y el fin de ellos junto al maligno, que lo veremos en otro momento de estudio. Seguimos avanzando. Dice en Daniel 7, verso 19, estuve mirando hasta que fueron estas sillas y una anciana de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como el lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y fue entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido prolongada vida por un tiempo. Miraba yo hasta en la visión de la noche en las nubes del cielo. Es decir, cuando viene al fin la bestia, que está anunciada en la Escritura, en la venida del Señor Jesucristo, porque en ese día se le quita el señorío a todas las naciones, a todos los pueblos y entre ellas, ¿cierto? Al mismo maligno el día que el Señor regrese. Dice, había también quitado a las otras bestias su señorío y le había dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, leyendo Daniel 7, verso 13, y llegó hasta el anciano de grande edad y hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron, su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Entonces, este es el reino que nosotros esperamos que traerá el Señor Jesús. Todas las naciones le servirán, porque los que estén en su reino serán todos hijos de Dios, porque habrán sido levantados por el mismo Señor en el día de su venida, para la resurrección, para vivir la vida eterna junto con el Señor para siempre. Estas son las licencias, capítulo 2, verso 1, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca o ya haya venido.
Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que vengaste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se llama el inicuo también, o potencia levantarse contra todo lo que se llama Dios, o que se adora tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces este inicuo también va a ser destruido por el Señor en su venida, porque habrá apostasía y se manifestará este hombre de pecado, hijo de perdición. Se va a poner contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. El dragón será también destruido en el día en que el Señor se manifieste, como lo hemos leído ya. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Porque ya está orando el misterio de iniquidad, solamente espera sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es una operación de Satanás con grande potencia y señal de milagros mentirosos. Con todo engaño e iniquidad de los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo cual, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que creyeron a la verdad antes de consistir en iniquidad. Entonces hay una bestia con cuernos de cordero que se menciona en el libro de Apocalipsis. Esta bestia con cuernos de cordero hace que adoren a la bestia y así se condenen, y también de esa manera adorar a la bestia también adoran a Satanás. Dios entonces a todos los que han desechado el Evangelio de Cristo los deja en manos de esta operación de error para que se condenen creyendo en él. Todos los que no creyeron en la verdad serán engañados, y todos los que no consintieron con lo bueno antes con la iniquidad también serán engañados. Verso 13, más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor. Estoy leyendo en 2 Tesalonicenses 2, verso 13, que Dios haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y leo también Hechos de los Apóstoles 1, verso 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo, en el tiempo de ellos? Y les dijo, no toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, si no reveló, si en ese tiempo restableció el reino de Dios, es más, no se restableció para que sepa en ese tiempo, porque los romanos, después que el Señor vino, asolaron el santuario. Para recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Así que no podemos saber el día y la hora porque Dios lo ha puesto en su sola potestad. Cualquiera que quisiera calcular, por lo tanto, el día del regreso del Señor para saberlo, está yendo contra la revelación bíblica, porque dice que el día y la hora nadie lo sabe, como pusimos al principio del estudio, ni aun los ángeles. Así que por eso, repito, es importante saber entonces que el regreso del Señor nadie le va a poder poner fecha, solamente el Señor lo sabe. Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. En Marcos 13:32 dice, pero de que el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y en Lucas 10, verso 22, todas estas cosas son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se revelará. O sea, si por revelación hemos creído en el Hijo, ya es el suficiente y necesario para que seamos salvos. Así que no debemos andar curioseando ni oyendo doctrinas que tratan de ponerle fechas al regreso del Señor, porque aquí se dice claramente, solamente lo sabe el Padre. No nos toca saber a nosotros las cosas que Dios ha puesto en su sola potestad. Pero sí los salmos nos dicen cómo será su reino. Dice en Salmo 2, yo empero he puesto a mi rey sobre Sión. El Señor va a gobernar en la Jerusalén del Señor, la celestial. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad a la gente. O sea, el Señor es
tiene heredad a todas las naciones, una vez que Él venga y los someta, se someterán al Cristo, y Dios se la ha dado por posesión suya, incluso las partes más alejadas de la tierra. Y a todas ellas que no se sometan serán quebrantados como con vara de hierro, y como vasos alfareros serán desmenuzadas. Estoy leyendo Salmo 2, verso 10. Ahora dice, entended, reyes, admitid corrección, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegrados con temblor, besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Bien, hermano, qué bendición muy grande al creído del Evangelio. Nos hemos puesto de parte de Dios y esperamos con confianza los tiempos y los momentos como Él nos reveló, no calculando nada que no esté contenido en la Escritura ni convirtiendo en ninguna cosa. Lo que sí podemos decir que todas las fechas de Apocalipsis, 1260 días, 42 meses, tiempo y medio tiempo, son los mismos periodos de tiempo, son todos iguales, van del mismo momento al mismo lugar, pero nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, no en un cálculo. Está puesto en lo que el Señor ha enseñado y revelado. Que Él vendrá a las nubes del cielo con grande poder y gloria y nos levantará con el poder que tiene en sí mismo para dar vida, porque Dios ha dado que el Hijo tenga vida en sí mismo. Él es nuestra confianza y sabemos que estamos a buen recaudo en manos de Él, porque Él es el buen pastor, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su vida en la cruz por amor de nosotros y nos ha dado con esta esperanza cierta de vida eterna. Gracias al Señor porque nos ha revelado a nosotros indignos pecadores esta verdad tan grande de que somos hijos de Dios por el perdón de los pecados, por la vida eterna que nos trae la muerte del Señor Jesucristo y también su resurrección, en quien hemos creído y esperamos que venga a buscarnos en las nubes del cielo. Él es nuestra esperanza de salvación y de vida eterna.